El arte de convencer, el arte de persuadir, ojalá y todos pudiéramos ejercerlo con gracia. Le agradezco muchísimo a Pamela Jancetina que esté con nosotros. Ricardo, gracias a ti, muy contenta de estar aquí en Calle 11. La magia de la persuasión, este texto de Aguilar, es un libro con consejos, es un libro con reflexiones, Es es un libro, manual para manipular. es mi librijo. Ah, este es un librijo, qué bonito. En él puse todo lo que se le pone a un hijo, amor, dedicación. Tiene consejos, tiene material multimedia, es decir, uno puede descargar incluso videos y audios que te puedan ir acompañando para que realmente las herramientas, como bien dices tú, que podamos ejercer el arte de la persuasión, pues es a través de cambiar hábitos, de cambiar habilidades, de construir habilidades más bien. Y entonces para que estas herramientas se conviertan en habilidades, pues muchas veces no basta solamente una lectura, a veces se necesita una guía mucho más presente. Ahí vamos a entrarle a las definiciones. Vamos a entrar. Si yo te digo, ¿qué persuasiva eres? ¿Qué quiere decir eso? Mira, ahorita mencionaste algo, persuasión o manipulación, ¿no? Qué persuasiva, una persona capaz, fíjate, de cautivar. ¿Por qué? Porque es alguien que desde la primera impresión, desde esta impresión visual, cuando una persona te ve, automáticamente decide si puede confiar en ti o no, si puede creer en ti, si hay congruencia entre el emisor y el mensaje. Si te digo qué manipuladora eres, Entonces hay una mentira de por medio, hay engaño, hay egoísmo, hay una persona que está tratando de lograr sus objetivos por encima de la otra persona. El persuasivo no, el persuasivo entiende que tiene objetivos, pero que el otro también los tiene y que necesita fomentar un ganar-ganar. ¿cuál es la diferencia entre persuadir y conmover? La diferencia entre persuadir y conmover. Para persuadir hace falta conmover. Porque persuadir implica no solamente la parte de cautivar, ¿no? Es decir, la forma de con lo que haces, lo que proyectas con tu imagen no verbal, sino también lo que transmites a través de las emociones, lo que generas en el otro. Si la persona que está frente a ti se siente a gusto con lo que estás diciendo o lo que le estás ofreciendo o simplemente en tu presencia. Si no conmueves, si no haces que tu mensaje sea interesante y memorable, además de relevante, imposible convencer. Tengo que hablar y pienso en la palabra empatía. Empatía. ¿Es un valor de la persuasión? Por supuesto, y empatía es la capacidad, dicen por ahí, de ponerse en los zapatos del otro. Y yo digo, eso es imposible, porque para ponerse en los zapatos del otro hay que quitárselos de uno, ¿no? Y la verdad es que quitarse los zapatos propios implica quitarte tu educación, tu cultura, tus introyectos, tus creencias, todo lo que traemos dentro. Yo creo que la empatía tiene más que ver con saber comprender al otro y saber que entenderlo no necesariamente significa estar de acuerdo, significa respetarlo. Si nosotros aprendemos a escuchar al otro a través del respeto como bandera, entonces hacemos que el otro se abra. ¿Puedo persuadir sin entender al otro? No, porque estarías manipulando. Si Ahora, no tomas en cuenta al otro, si solamente estás ensimismado, absorto en lo que tú necesitas, estás manipulando. ahora, de pronto uno piensa que para persuadir, aquí a exponer mi propia cultura, hay que ser buena onda, hay que ser amable, hay que ser encantador, hay que ser lindo. Pero es para persuadir se requiere todo lo contrario. Ser Parece- firme, ser duro, decir las cosas de frente. Y ahí sí nuestra cultura no resiste. O sea, un persuasivo es, digamos, usa maquillaje. Te voy a decir por qué. Mira, persuadir implica hacerte una pregunta. Antes de comunicar cualquier cosa que vayas a comunicar es, ¿cómo quiero hacer sentir a la persona que tengo frente a mí? Y entonces, ¿cómo me voy a valer? ¿De qué recursos me voy a valer para lograrlo? Si yo lo que necesito es hacer que esa persona se sienta advertida, a lo mejor con cierto miedo, o a lo mejor esperanzada, o a lo mejor emocionada, necesito diferentes recursos de lenguaje no verbal, de imagen vocal, de vestimenta, de argumentación, de lenguaje persuasivo. La manera en la que combino mis recursos puede ser para hacer a la persona sentir de diferentes maneras. Sí, por ejemplo, un jefe, un líder. Un jefe autoritario diría, yo necesito ejercer el mando a través del miedo, a través de que la gente sienta que yo le impongo y entonces haga las cosas porque las tiene que hacer. En cambio, un líder persuasivo entiende que para ejercer esa autoridad necesita primero respetar para ser respetado. Y necesita lo segundo, hacer que la gente haga lo que tiene que hacer, pero porque quiere hacerlo. A ver, muchas ocasiones te das cuenta que estás hablando con alguien y
a lo mejor en cuestiones laborales o incluso familiares, y necesitas llamar la atención hacia un tema que no está volteando a ver. Además que persuadirte, antes de persuadirte, es, vamos a hablar de esta maceta y tengo que llamar la atención. Ok. Tengo que dar un golpe, llamo tu atención. Ese es un gesto fundamental en la persuasión. Y sin embargo no está en nuestra cultura. No está en nuestra Se ve cultura. mal. O sea, yo hago aquí, es que veamos esto. Oye, no me trates así. Y entonces ahí se rompió. Y muchas veces hay que hacerlo. Digo porque hoy el tono político está cambiando. Y una Sí. forma de persuadir está haciendo llamar las cosas por su nombre, llamarlas de frente, llamarlas fuerte. Pero te voy a decir por qué. Es porque la gente lo que está buscando es autenticidad. La gente está buscando que se les digan las cosas de frente, pero no por el hecho de la forma dura y ruda, no por el hecho de ser vulgarmente quizás neto, no es que yo voy a ser francote. Digo, bueno, es que al ser franco, a lo mejor sí haces que la persona de enfrente cierre sus canales de comunicación. Lo que la gente en realidad está buscando es que se les diga la verdad. O sea, que quien habla sea auténtico. Entonces, cuando tú tienes a una persona frente a ti y te sientes persuadida, porque te lo están diciendo con eufemismos, porque te lo están diciendo bonito, por favorcito, en una persona perfecta, impecable, que no suda una gota, dices, no le creo. En realidad lo que buscas es la sinceridad. Pero se puede ser sincero cuidando los sentimientos del otro. Ahora, cada cultura tiene sus reglas de la persuasión. Por la que si nos recoge un helicóptero hoy y nos deja en Tokio, Ajá. o vamos a Moscú, o bajamos a Oaxaca, o vamos a Santiago de Chile, las reglas de la persuasión son distintas. En cierto modo sí. ¿Por qué? Porque influyen, por ejemplo, los códigos de vestimenta o de imagen personal no son iguales en México que quizás en Europa o en Timbuktu. Incluso la proxemia, el manejo de los espacios, el lenguaje ¿Qué es la corporal. proxemia? La proxemia es la manera en la que, la distancia que dejamos entre un objeto o una persona y nosotros. Si yo estoy platicando contigo y aquí hay un cojín, por ejemplo, y yo lo pongo frente a mí, esto indica algo, comunica algo. Comunica quizás una barrera, comunica quizás que me siento agredida, comunica que tengo que defenderme porque estoy vulnerable. Puede ser. O comunica que estoy simplemente cómoda abrazando el cojín, ¿no? No podemos darle un significado único. Sin embargo, es verdad que las reglas, por ejemplo, en México tú puedes entrar a un restaurante, ver una sola mesa vacía, pero si esa mesa tiene alrededor a gente muy pegadita, nos sentimos incómodos. En cambio, en Estados Unidos podemos compartir la misma mesa con otras familias y no nos sentimos incómodos. Sin embargo, el mexicano es abrazador, es apapachador. Y al estadounidense no lo puede saludar de un abrazo cuando lo acabas de conocer porque siente que lo estás abrumando. Entonces, claro que van cambiando esas reglas. Tienes que conocer las reglas. Tienes que conocer las reglas, sobre todo tienes que ser muy hábil para observar y para sentir al de enfrente. Ya me voy a corte y regresamos. No sabes cuánto te agradezco, Pamela, por Sí. compartir estas reflexiones tuyas. ¿Le interesa a usted persuadir? ¿Tiene fallas a la hora de conmover? Hombre, vale la pena. A la vuelta, después de este corte musical, vamos a seguir hablando con Pamela Jancetina sobre el arte, la magia de la persuasión. Estamos de vuelta con Pamela Jancetina hablando de la magia de la persuasión. Y en ese momento hablábamos de cómo los contextos y las reglas de conducta determinan cuál es el teclado que tenemos para persuadir. Pero del otro lado, pues no dejamos de ser seres humanos. Exacto. O sea, hay cosas que son constantes, no importa si estás en Alaska o estás en Australia. A ver, ¿cuáles son esos elementos que casi me llevarían a decir estaré en la persuasión desde nuestra genética, desde nuestro ADN? Pues fíjate, mencionábamos ahorita por un lado la vestimenta, ¿no? La parte de la imagen personal. Hablábamos del lenguaje corporal. Y si bien también en el mismo lenguaje corporal hay códigos que cambian según la cultura, hay otros que permanecen. De hecho, Paul Ekman, un gran psicólogo y sociólogo que desde hace tiempo hizo un análisis y un estudio en donde se dio cuenta que las 7 emociones principales, 7 emociones primarias, se expresan de la misma forma a través de expresiones faciales aquí en México que en Japón, que en cualquier parte del mundo. La sonrisa es la sonrisa donde vayas. Exactamente, una sonrisa sincera, una sonrisa Duchenne, que es la sonrisa verdadera, es igualita aquí y en un oriental. Entonces, eso también es interesante porque si nosotros nos ponemos a pensar que los gestos son los mismos, quiere decir que también la manera en la que experimentamos las emociones, los bioquímicos, toda esa biología que se genera en nuestro interior como consecuencia de una reacción emocional, es idéntica en todos lados. El miedo también. El miedo también. Ahora, El temor, el temor, el asco, la sorpresa, la alegría, la tristeza, la ira. Ahora,
Una cosa son las emociones y otra cosa son la interpretación o conceptualización mental, racional de las emociones. Yo puedo sentir en determinado momento una serie de químicos que son consecuencia de la ira y le puedo dar una interpretación distinta. O, por ejemplo, la tristeza se convierte en depresión. ¿Cuándo? La llevamos a nivel racional, ¿no? Entonces, eso también podría cambiar en cada contexto. Bueno, ahora, consejo gratis. Consejo gratis. Yo tengo que ir a convencer a mi jefe de que apoye una idea que traigo en la cabeza. Un proyecto, un programa, recursos. Me levanto en la mañana, me estoy bañando. ¿Cómo lo voy a convencer? ¿Cómo lo voy a persuadir? ¿O cómo la voy a persuadir? ¿Qué tengo que hacer conmigo para que mi cuerpo, mi actitud se ponga dispuesta y ayude, coopere en eso que tengo que lograr? Me encanta. Pues lo primero es eso, es a ver, ¿qué hago conmigo? Es saber qué emociones necesito yo generar dentro de mí para que entonces mi jefe desde el principio perciba congruencia entre lo que le estoy diciendo y cómo se lo estoy diciendo. Entonces, la inteligencia emocional es un papel importantísimo en el arte de la persuasión. Es saber generar los estados internos propicios, un estado interno, por ejemplo, de seguridad, de convicción, que te ayuden a proyectar esa seguridad sin tener que actuarla, porque de otra manera te vas a percibir falso. Entonces, es primero generar tu estado interno. Una vez que ya lo tengo, es realmente convencerme de lo que voy a decir, porque si lo digo de dientes para afuera, todos nos damos cuenta cuando alguien está vendiendo una idea, un producto, un servicio en el que no cree, en el que no confía. Porque así como los perros huelen el miedo, los seres humanos huelen la falsedad. Entonces, tengo que estar convencido de lo que voy a ofrecer. Si no, por mejor actor que yo sea, la otra persona se va a dar cuenta. Te saco de ese escenario y te meto a otro. Okay. Hay veces que hay que convencer al presidente municipal de que ponga policía o que mejore una escuela y tienes que enfrentar al poderoso, ¿no? A lo mejor se trata de un secretario de Estado, a lo mejor trata del presidente. ¿Cómo persuades al poder? El poder es un interlocutor difícil, ¿no? El poderoso, la poderosa. La palabra clave es la negociación, pero entendiéndola desde el ganar-ganar. Todos los seres humanos, independientemente de nuestra jerarquía, nuestro poder o nuestro nivel socioeconómico, social, somos personas que tenemos objetivos personales. Si nosotros sabemos comprender cuál es el objetivo personal de la persona con la que voy a hablar, si somos hábiles para identificar no solo sus necesidades, sino también sus motivaciones, Ricardo, entonces vamos a poder aprovecharlas para conquistar la voluntad de la otra persona. Es decir, voy a poner sobre la mesa lo que yo quiero, sí, de manera muy específica, muy clara, sin ambigüedades, para que no se preste a malinterpretaciones. ¿Qué es lo que yo obtengo con esto? ¿Qué es lo que yo gano? Para que tampoco pensemos, como solemos pensar, esta persona trae algo entre dientes, trae otra agenda, ¿no? Las letras chiquitas, siendo honesto. Pero también voy a poner sobre la mesa lo que yo percibo que la otra persona necesita y cómo entonces yo voy a ayudarle a conseguir eso a través de lo que yo necesito. ¿Sí me explico? O sea, sí es un toma y daca. Por supuesto. Entonces, no puede ser, yo te asumo que eres el presidente o el presidente municipal y entonces eres mi papá y estás obligado a darme lo que a mí se me da la gana. En una cultura paternalista, imagínate, un dirigente que precisamente lo que busca es que sea visto de esa manera, ¿qué tipo de necesidad o motivación podría tener? A lo mejor no es económica, a lo mejor no. ¿Qué tipo de necesidad tiene una persona que quiere ser reconocido como el protector o el dador? ¿Qué tipo de necesidad? De ser papá. De ser papá, de ser reconocido. Muchas veces lo que le ofrecemos a la otra persona va más allá de lo económico. Tiene mucho que ver también con algo emocional, con ese reconocimiento. Conceder que eres mi papá cuando no eres mi papá tiene algo como de agresivo con mi dignidad y con esa honestidad de la que estabas hablando. Y ahí es donde ya comienzas a ser manipulador, ¿no? Por favorcito, sí. Patroncito, jefecito, ¿no? Líder, jefe. Eso agrada mucho al poderoso, ¿eh? Pero hay algo que va en contra de mí, ¿no? Depende, si así lo sientes tú, si para ti eso es realmente fundamental, o sea, el hecho de decir, no, es que yo siento que mis derechos y mi dignidad se pisotean por hacer a la otra persona sentirse poderosa o sentir que me está apapachando. Porque a veces te piden que te tires de tapete para persuadir, ¿no? Ahí negocias tú contigo y te preguntas, ¿hasta qué punto puedo decir que sí y cuál es mi límite? La otra relación que es complicada, el tema de la persuasión, hombre-mujer, y sobre todo cuando de pronto la mujer es invisibilizada para persuadir con argumentos distintos a su físico. La mujer puede persuadir con su físico,
pero porque no se presupone en ciertos ambientes que podría persuadir con los argumentos. Te voy a decir una cosa, sí, la mujer puede persuadir con su físico, pero muchas veces su físico, si no está bien cuidada su imagen, puede jugar en su contra y en lugar de persuadir puede meterse el pie. A ver, cuéntame un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tuve un caso en alguna ocasión, una asesoría de una mujer, incluso mencioné el nombre, a la que vamos a llamar Mariana. Y Mariana me decía, es que yo no sé, yo era directora de una compañía muy importante. Me decía, yo no sé qué me pasa, yo no sé por qué la gente me odia, por qué hay tantos chismes a mi alrededor, por qué hablan mal de mí. Si yo lo único que hago es venir a hacer mi trabajo. Y entonces, primero la observé su manera de vestir. Era una mujer muy guapa, muy atractiva, pero vestía de una manera muy provocadora. Para el contexto ejecutivo, no quiere decir que una mujer no puede mostrar su feminidad, no puede mostrar su sensualidad. Quiere decir que una mujer debe cuestionarse, en este contexto y en este momento, ¿qué mensaje estoy mandando con esto que me estoy poniendo? No solo una mujer, también un hombre. Cuando me puse a entrevistar a sus colaboradores, los comentarios que obtenía eran como, es que ¿por qué viene así? Es incómodo incluso mantener una reunión con ella. Otros decían, es que seguro está en el puesto que está porque se acostó con el jefe. Otros decían, es que sí es tan inteligente porque entonces tiene que darse a querer solamente por su belleza. ¡Wow! Me pareció muy fuerte eso ¿Y qué que pasó escuché. cuando se lo dijiste? ¿La persuadiste de cambiar su imagen? Claro. Te voy a decir por qué. Porque al principio ella me decía, pero ¿por qué no he de mostrar mis atributos si los tengo? Y le dije, porque, a ver, la pregunta clave es, ¿trabajas para tus atributos o tus atributos trabajan para ti? Gran pregunta. Y lo mismo sucede con todas las Si yo herramientas de quisiera comunicación. consultarte, ¿dónde te encuentro? Tengo una página en la cual encuentras el despacho como parte del trabajo que hago como asesora. ¿Qué se llama? Se llama Pamela Yan Comunicación Estratégica y tengo también la academia porque doy cursos, doy entrenamientos. Entonces, en la página. Y no se pierdan, Pamela Jancetina, La magia de la persuasión. Está en Aguilar, lo encuentra ahorita en todas las librerías. Ahí está. Vale la pena. Gracias por compartir tu Gracias conocimiento. a ti, Pamela. encantada. Buenísimo, nos hubiera dado como para 6 horas más de charla. Después de leer el libro, a ver si le seguimos. Órale, me encanta. Gracias. Aquí nos vemos. Nos vamos a nuestro corte musical y es el último. Después de eso, usted decide a dormir o es miércoles, ya se vale salir.